y el funcionario público no aceptarla. En mi conducta que yo ofrecí, ¿en qué quedaría? En tentativa, o quedaría tal vez, o no quedaría atrapado por ningún tipo penal. El 258 lo que intenta es decir, el funcionario público que no acepta, él no será castigado por el 256 que se debe castigar al funcionario público. Pero sí voy a castigar con el 258 a aquel que le está ofreciendo, por una cuestión de que no quede impune su conducta. Y eso es el cohecho activo y por eso no hace falta que sea un caso de codelincuencia necesaria. Por último, vamos a ver lo que son las exacciones ilegales, que está en el artículo 266 del Código Penal. Acá lo importante es las exacciones ilegales, y para que no la confundan con el soborno, con el cohecho, con la extorsión. Acá es verdad que el funcionario público lo que hace es solicitar una determinada cantidad de dinero al sujeto pasivo, pero se lo solicita para la administración. Un ejemplo, un hospital público, vamos a suponer, un hospital público donde el funcionario, vamos a suponer que le faltan recursos, no tiene gasa, no tiene vacunas, no tiene alcohol y el ministro de Salud no le otorga una partida presupuestaria para comprar. Entonces, ¿qué hace? La agarra y dice, bueno, voy a hacer un bono contribución. Le pide autorización al ministro para realizar bono contribución a los fines de cobrarle a cada paciente un bono de una determinada cantidad de dinero, por ejemplo 10 pesos, algo relativamente económico. Y no le dan la autorización. Y él lo hace lo mismo. Lo hace del mismo modo, ¿por qué? Porque necesita recaudar. Ahí está realizando exacciones ilegales, porque solicita una determinada cantidad de dinero para la administración sin tener autorización ni derecho a ello. O solicita más de lo que está autorizado. Vamos a suponer este bono, se lo autorizan por 5 pesos y él cobra bonos de 10 pesos. Esa es la exacción. Él solicita algo para la administración que no está autorizado. Pero el dinero que él solicita, o la dádiva, o las cosas que él solicita, siempre ingresan a la administración. ¿Qué sucede cuando él se apodera, pide para la administración y sin embargo nunca ingresa a la administración, sino él se queda con eso? Y acá estamos dentro de la conducta que se denomina concusión, que lo vamos a ver en esta filmina, está en el segundo orden. Es la concusión, ¿por qué? Y ahí aclaramos que se apodera de una exacción, es decir, es un delito básicamente de doble actividad. Primero, sí o sí debe existir una exacción, y segundo, lo convierte ahora en derecho propio o de un tercero esa exacción, es decir, no se lo va a ingresar a la administración, sino que lo que hace es apoderarse de ese tipo de cuestiones. Lo que son las negociaciones incompatibles con la función pública, que es el artículo 265, básicamente, lo que quiero que le quede claro, acá el funcionario público lo que está haciendo es interesarse en un negocio que se lleva adelante dentro de la administración, donde él es funcionario. Vamos a suponer, el intendente llama a licitación para construir un camino, y él en la licitación se interesa como parte para ganarla a licitación o para beneficiar a un tercero. No es simplemente ser parcial, sino es que yo quiero ganar una determinada cantidad de dinero porque yo quiero ganar esta obra pública donde el funcionario público está, como quien dice, inmiscuido, porque él es el que llama a licitación. Otras conductas corruptoras de la función pública es lo que se denomina el prevaricato. El prevaricato, ustedes van a ver que existe lo que se denomina el prevaricato del juez y el prevaricato del abogado. En el prevaricato del juez, lo que hace, se atenta básicamente contra la administración de justicia. Y el juez lo que hace es resolver en contra de la ley o en contra de hechos que existieron. Ese es el juez que prevarica, lo hace sabiendo. Cuando dice, ustedes van a ver que la ley dice algo así como la ley de las que hablan las partes, exactamente. Aquí, ¿qué sucede? El juez se puede apartar de la ley invocada por las partes y él aplica la ley, porque hay un principio que se llama iura nove curia, quien sabe el derecho es el juez. Lo que está castigando el prevaricato es el juez que, a pesar de decir voy a aplicar esta ley, después termina interpretándola de una manera contraria o no aplica, no la aplica en la forma que debe ser aplicada en ese caso concreto. Es el prevaricato del juez. Por otro lado, el prevaricato del abogado es de manera simultánea, sucesiva o de cualquier otra forma perjudica a sus clientes. Simultáneamente quiere decir, imagínense sobre todo un proceso civil, imagínense un caso de divorcio, donde primero o simultáneamente representa a uno de los cónyuges y después otro cónyuge, o lo hace simultáneamente, o de cualquier modo perjudicaré. Esto de cualquier modo puede ser, por ejemplo, siempre, ojo, maliciosamente, él sabe que lo está haciendo, que por ejemplo no apele una sentencia sabiendo que puede hacerlo.
Bueno, ahora vamos a hacer, teniendo en cuenta lo tedioso de esta clase, vamos a pasar a ver un video donde vamos a ver un caso de lo que sería, en el fondo, ya lo vamos a hablar, si estamos frente a un cohecho o a una extorsión. Espero que se diviertan un ratito, que esto está bastante aburrido. Será la defensa. Kiko, tú serás el fiscal. ¿Y eso qué es? El que acusa. Bien, doña... Bueno, en el video que acabamos de ver, si bien no estamos ante un juez ni ante un fiscal, la idea es que ustedes vean cómo en este caso estamos frente a lo que se denomina, que acabamos de ver recién, un cohecho activo. Es decir, ¿qué se intenta? Se intenta sobornar a la persona para que haga algo relativo a sus funciones. La persona esta no acepta y, por lo tanto, en este caso don Ramón sería castigado por cohecho activo. ¿Qué hubiese sucedido si quien hace el papel de juez le solicita una dádiva o una determinada cantidad de dinero para que haga o deje de hacer? Fundamentalmente un funcionario público, se va a grabar en caso que sea un funcionario del Poder Judicial, está extorsionando. En ese caso estaremos frente a una extorsión. El caso que acabamos de ver es un típico caso de cohecho activo. Vamos a seguir avanzando contra estos delitos contra la administración pública, que como ustedes ven son muy tediosos, por eso no quiero profundizar mucho en conceptos, sino quiero ser muy puntual en los ejemplos para que ustedes los puedan ir diferenciando. Vamos a ver ahora lo que es la malversación de caudales públicos. ¿Qué significa esto de malversación de caudales públicos? Ustedes saben que el Estado tiene una determinada cantidad de recursos a los fines de poder conseguir todas las finalidades que se proponen. Para ello existe básicamente lo que se denomina una ley de presupuesto. Unas leyes de presupuesto y también al momento que la ley de presupuesto es ejecutada, se establecen partidas para llevar adelante las funciones del Estado. Esas partidas a veces pueden ser desviadas de los fines que se había establecido en la ley o en ordenanzas o en decretos a otros fines que no eran los establecidos por la ley. Y ahí, es decir, no se lo está sacando la administración, sino que se le está dando un destino diferente. Y ahí está, dentro de este artículo, que es el 260, que es la malversación de caudales públicos. Como le digo, resguarda básicamente la administración de esos caudales, protegiendo la seguridad de la afectación. Vamos a un ejemplo. Vamos a suponer que se adjudica una determinada cantidad de dinero para construir un hospital público. Por una ley de presupuesto se adjudica una determinada cantidad de dinero para construir un hospital público. Y después resulta que eso a través de la ley. Y el gobernador o quien sea, o un ministro, que sea, esa misma cantidad de dinero la destina para construir escuelas. Eso es malversación de caudales públicos. O vamos a suponer, dentro de un hospital se le da una determinada partida para comprar vacunas, pues ustedes van a ver que se agrava si eso se termina ocasionando un perjuicio a la malversación. Entonces vamos a suponer un hospital, le da una determinada cantidad de dinero para comprar una partida de vacunas, y no lo hace, sino que compra, por ejemplo, placas radiográficas porque no tenía. Y ahí también está malversando, es decir, no lo quita de la administración, sino le da un destino diferente al que por ley se debía llevar adelante. Ustedes ven que en los agravamientos existe una determinada multa que tiene que ver con el perjuicio que se ha ocasionado. Vamos a ver ahora otro tipo de conducta que está en el 261, que es el peculado de bienes y servicios. Básicamente, ¿qué es el peculado? El peculado básicamente es utilizar cosas que son de la administración pública o servicios pagados por la administración pública. Y hay dos tipos de peculado: peculado de bienes y peculado de servicios. En el peculado de bienes lo que hace es sustraer del ámbito de la administración. Sustraer no siempre está relacionado con el tema de apoderarse. Yo sustraigo de la administración cuando lo saco del ámbito de la administración. ¿Cuál es la diferencia con la exacción? Yo puedo sacar, yo lo que hago en la exacción es sacar, darle un destino diferente, pero siempre dentro de la administración. Acá en el de bienes lo estoy sustrayendo del ámbito de la administración. Puedo apoderarme o no. El hecho de sustraerlo ya da la conducta. Por eso va a atrapar conductas que en principio podrían ser robo, hurto y hasta incluso daño. Eso es el peculado de bienes. Siempre, por supuesto, el funcionario público, un funcionario que tiene la percepción y la custodia de esos bienes. Básicamente acá está peculando. Y después tenemos también el peculado de
trabajo o servicios. Acá son servicios pagados por la administración pública, donde el sujeto utiliza esos servicios, el funcionario público, para su beneficio. Acá el ejemplo, digamos, un poco más claro para que ustedes lo vean, vamos a suponer el jardinero de casa de gobierno, y viene el gobernador o viene un funcionario público y le dice que ojo, estamos hablando en horarios donde él tiene que estar trabajando, que en lugar de trabajar en el jardín de casa de gobierno, vaya y trabaje en el jardín de mi casa y ahí corte el césped, arregle las plantas, todo. Es decir, en horario de trabajo, vaya. Es un servicio pagado por la administración. Ahora, si yo, fuera de su horario laboral, lo contrato al jardinero y lo hago ir, yo funcionario público, lo hago ir en mi casa a que me arregle el jardín y yo le pago, no es peculado de servicio. Acá es pagado por la administración. Es el peculado de servicios. Vamos a ver ahora lo que es el enriquecimiento ilícito. Vamos a ver la primera parte del enriquecimiento ilícito, el primer tipo penal, que es el 268, que es la utilización de informaciones o datos reservados. ¿Qué se hace en esta utilización de datos reservados? ¿Qué sucede acá? Acá sucede que el funcionario público, en ejercicio de sus funciones, por el cargo que ocupa, se entera de un dato que debería, en principio, mantenerse en reserva a los fines de lograr el éxito de la decisión que se está tomando. Si él, aprovechándose de eso y con fines de lucro, aunque después no lo logre, no logre el lucro que pretende, utiliza el dato. Vamos a suponer, reunión de gabinete donde está el ministro de Obras Públicas, y en la reunión de gabinete el ministro de Economía pone en conocimiento de todo el gabinete y del presidente de que va a decretar feriado cambiario durante 4 o 5 días y que el dólar va a tener, luego el feriado cambiario, un valor muy superior al que actualmente cotiza. Está en ese momento el funcionario de transporte y sale de la reunión y utiliza ese dato y va y compra dólares, porque sabe que mañana, durante los 3 o 4 días posteriores va a haber feriado cambiario y cuando vuelve el dólar va a valer 5 veces más de lo que vale en ese momento. Ese es este enriquecimiento ilícito del 268. Lo mismo puede suceder si quien se beneficia es otra persona porque le vende el dato, por ejemplo. También comete. Vamos a ver ahora lo que es el enriquecimiento ilícito de 268.2. Este enriquecimiento ilícito del 268.2 básicamente lo que hace, dice, si bien dice el qué, cuando habla del qué tiene que haber sido un funcionario público que estuvo en funciones. ¿Y qué es lo que se castiga? Y es donde se critica mucho este tema del enriquecimiento ilícito. Lo que se castiga es no haber justificado debidamente un incremento patrimonial apreciable. Es decir, no es cualquier incremento patrimonial, sino importante. ¿Qué significa importante? Que esta persona ha incrementado su patrimonio o ha cancelado deudas de una manera que no podría justificar con el ingreso que tuvo durante la función pública, no puede haber incrementado el patrimonio de ese modo. Entonces, ¿qué hace? Se lo llama y se le solicita que explique cómo hizo para incrementar así el patrimonio. ¿Y por qué es criticado? Es criticado casualmente porque se dice, por un lado, que se está invirtiendo la carga de la prueba. Si se presume se presume que la persona es inocente, que se pruebe lo contrario, acá se supone que el Estado tiene que destruir el estado jurídico de inocencia del cual goza el imputado. Y en este caso, lo que está haciendo es invertir la carga de la prueba. Por eso, lo que actualmente existen, entre otros organismos administrativos, estos consejos de ética pública o fiscalías anticorrupción. Entonces, ¿qué sucede? Son ellos quienes les solicitan al funcionario público que justifique el incremento patrimonial. Y cuando no lo hace, dicen, ahí se configuró el delito. No me justificó a mí, organismo administrativo, que su incremento patrimonial, entonces ahora lo denuncio. No lo denuncio por haberse enriquecido. Lo denuncio yo, organismo administrativo, por no haberme justificado el enriquecimiento patrimonial. Y ante la justicia no se invierte la carga de la prueba, sostienen estas personas, sino lo que estoy haciendo directamente es llevarle a la justicia un hecho consumado, decirle, esta persona a la cual le solicite que me justifique el incremento patrimonial ostensible que tuvo, no lo hizo, y por lo tanto está cometiendo este delito. Esa es la idea. También existe dentro de lo que es el enriquecimiento ilícito que lo que es la omisión de presentar declaración jurada, que en el fondo lo que trata es de prevenir este tipo de conducta, es decir, existen leyes, fundamentalmente reglamentos de orden administrativo que le exigen a los funcionarios cuando asumen un determinado cargo, presentar una declaración jurada del patrimonio que tienen a los fines de saber, como quien dice, cómo arrancan la función pública, cuál es su situación patrimonial y ver finalmente, cuando culminan en la función pública, cuál fue el incremento que ha tenido su patrimonio.
Vamos a entrar ahora en la unidad 17, que son delitos contra el orden público. Es decir, lo que acabamos de ver ahora son delitos contra la administración pública. Como ustedes vieron, hemos sido muy escuetos. Fundamentalmente hemos tratado de, con algunos ejemplos, que ustedes puedan diferenciar lo que es un cohecho activo de un cohecho pasivo, una exacción de una extorsión, que es una malversación. Es decir, que le quede bien claro la figura básica propiamente dicha. El resto lo pueden estudiar ustedes tranquilamente del manual. Vamos a ver ahora entonces estos delitos que están en la unidad 17. Vamos a ver primero el 209, que es la instigación a cometer delito. Esta es la instigación para cometer delito. Lo primero que la caracteriza que es públicamente. ¿Por qué públicamente? Para diferenciarlo de la instigación del 45. En el artículo 45, el instigador instiga a otro a cometer un delito determinado, pero es a una persona o a varias personas determinadas. Acá lo que se hace es, públicamente se instiga a cometer delitos, ya sea contra una persona o contra una asociación, y se castiga por la sola instigación. A diferencia del 45, en el 45 el instigador del 45 se castiga solo si el instigado ha al menos tentado el delito. Acá se castiga por la sola instigación, aunque las personas que le estoy instigando no cometen el delito. Otra cuestión es públicamente. Significa que llega un número indeterminado de personas. Vamos a ver un ejemplo de instigación a cometer delitos. Hace unos años atrás, en la nación, en la República Argentina, se instauró lo que se denominó en su momento el corralito financiero. ¿Qué significaba? La gente no podía retirar los ahorros de sus cuentas bancarias. Vamos a suponer que una persona que le están haciendo un reportaje y tiene atrapado su dinero en el banco X, le están haciendo un reportaje y por los medios televisivos, es decir, públicamente, sale y dice que todos los ahorristas del banco X se deben reunir a las 5 de la tarde frente al banco para destrozar todos los vidrios y para ingresar y dañar y también golpear al gerente, lo que sea. Ahí, en ese caso, es una instigación a cometer delitos. Públicamente contra una persona o contra una asociación. Es el ejemplo clásico de este tipo de conducta. Y el hacerlo públicamente lo que lo diferencia del instigador. Y por más que no vaya absolutamente nadie a atentar contra este banco X, se castiga a esta persona igualmente por la sola instigación. En cambio, si él instigase a personas determinadas y estas personas después no van, está dentro de la instigación del 45 y como no van, no hay ni siquiera tentativa y por lo tanto esta persona no será castigada. Vamos a ver ahora el artículo 210, que es el tema de la asociación ilícita. Quiero fundamentalmente hacer hincapié en dos cuestiones acá importantes. Primero, se castiga por el solo hecho de formar parte de la asociación ilícita. ¿Qué significa esto? Tenemos un conjunto de 10 personas que están agrupadas con la finalidad de cometer delitos. Delitos indeterminados, ustedes lo pueden leer básicamente en la bibliografía. A mí me van a castigar, vamos a suponer que la asociación ilícita se dedica a extorsionar, a secuestrar, a robar. A mí me van a castigar solo por formar parte de la asociación ilícita, aunque nunca haya realizado el delito, aunque nunca haya participado, por ejemplo, en un secuestro extorsivo, porque yo dentro de la asociación lo que sabía hacer era abrir caja fuerte dentro de un banco. A mí, cuando vaya a juicio la asociación ilícita, a mí me van a castigar por haber formado parte, aunque nunca haya hecho nada. Ustedes van a ver que también la asociación ilícita se agrava para los jefes y organizadores siempre que formen parte. Por otro lado, van a ver que existe también la asociación ilícita agravada, que tiene que ver con temas donde se atenta contra la Constitución Nacional y deben existir al menos, dos circunstancias de la enumerada en el artículo. Vamos a hacer una introducción muy rápida a lo que es la apología del delito. En la apología del delito lo que sucede es que yo presento como bueno, como apreciable, como digno, conductas que fueron delictivas. O a personas, o alabo a personas que han cometido delito por el hecho de haber cometido delito. Por ejemplo, yo cometo apología del delito cuando digo que estuvo muy bien que le hayan robado a un determinado banco porque ese banco en realidad daba créditos usurarios, por ejemplo. También hago apología del delito cuando digo que estuvo muy bien, por ejemplo, el odontólogo Barrida que mató a toda su familia. No estoy alabándolo a él porque sea un buen odontólogo. Lo estoy alabando por el hecho que llevó adelante. Y eso es la apología del delito. Dentro de la intimidación pública,
que es otro tipo de delito, lo que se hace básicamente es quebrantar la tranquilidad de las personas a través de amenazas, utilizando medios materiales o a través de amenazas. Y finalmente la incitación a la violencia colectiva, que es diferente a la incitación a cometer delitos porque se puede incitar a violencias que no estén tipificadas. Vamos a ver ahora una entrevista que realizamos con el doctor Maximiliano Irabedian, que es fiscal federal ante el Tribunal Oral número 1 de la ciudad de Córdoba. Le hicimos en su despacho en tribunales federales, donde abordaremos fundamentalmente la temática de la ley de estupefacientes. Si bien no explicaremos lo que es la ley de estupefacientes, que ustedes básicamente la pueden estudiar en la bibliografía, sí lo que va a ser interesante en esta charla es la aplicación de la misma y cuál es la consecuencia de este tráfico o de consumo de estupefacientes en nuestro país. Vamos con la entrevista. Bueno, en este último bloque del módulo número 4 nos acompaña el doctor Maximiliano Irabedian. El doctor Irabedian es fiscal federal ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de la provincia de Córdoba, y vamos a abordar con él fundamentalmente lo que es la ley de estupefacientes, la ley 23737, donde más que una explicación de la propia ley, lo que nos va a brindar el doctor es su experiencia en orden a las causas que llegan a juicio y su impresión sobre todas estas cuestiones. ¿Qué tal, doctor? Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son su impresión fundamentalmente en cómo se aplica la ley de estupefacientes, fundamentalmente en la provincia de Córdoba? Sí, la mayor parte de las causas que llegan a juicio por tema droga se trata de vendedores al menudeo o pequeños vendedores de droga, los que tienen los denominados kioscos. Es decir, personas para los cuales la venta de droga es un rebusque, una forma de paliar su situación económica, y no se trata del gran narcotraficante del que suelen verse en el cine, en noticieros con notas de otros países, etcétera. Sin perjuicio de ello, hay una cierta cantidad de casos que sí que se trata de otro tipo de personajes de la cadena